Como si escucho a toda la gente cantando y dando ese aché, el juego va a salir maravilloso. Entonces, la comunidad que creamos nosotros como capoeiristas, la comunidad que creamos nosotros también, yo siento que es muy linda en Chile, como independiente del grupo que seamos de capoeira, nos queremos. Viva Deus nas alturas, que deu capoeira pra gente, cámara. Salgo del colegio, me voy a vivir a Brasil. Después estudio danza en la universidad. Después me tengo que ir a Francia a estudiar a la escuela de Georges Monbiot. Después como me fui dando propósitos en relación a la educación. Pero creo que mi mayor sueño Bienvenidos un nuevo día a el canal Badella Podcast. El día de hoy tenemos a la invitada Mapi, María Paz, me imagino que será tu nombre, no te conozco mucho, pero me imagino que por eso será Mapi, ¿cierto? Paz, te conozco también. De verdad, muchas gracias por estar acá, por aceptar mi invitación y querer ahí colaborar con el proyecto y contarnos un poquito de tu historia y tu visión. Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación. Saludar a todos los que están detrás de la cámara, que espero que sea inspiración para todos nuestros caminos. Encuentro muy lindo el trabajo que estás haciendo de recolectar memorias, maravilloso. Así que muchas gracias por la invitación. Ya, empecemos entonces el tiro un poquito con, me gustaría saber qué es para ti la capoeira. Bueno, para mí la capoeira es resistencia, es resiliencia, es lucha, es familia, es amor, es arte, es arte. Para mí la capoeira es arte. Yo un tiempo hablaba con algunos amigos sobre que para mí siempre la capoeira yo la he definido como un arte, a pesar de que no conozco mucho de arte, pero porque desde mi percepción un arte es algo mucho más global que cualquiera de las otras definiciones que he escuchado de la capoeira, porque tiene este aspecto de expresión corporal a través de la danza, de la lucha, ¿cierto? Tiene la música, tiene todo un contexto histórico, también desde mi perspectiva como energético, como espiritual, ¿cierto? Llega realmente a estados con ciertas canciones súper heavy. Entonces, yo es primera persona de todo el podcast que traía que también dice que es un arte, así que me alegra mucho. ¿Por qué tú lo ves como un arte? Bueno, conversamos un poquito antes de por qué es un arte. Bueno, vengo de una familia de artistas que es muy potente artísticamente. Mi padre, Carlos Ollarse, es actor de profesión, diseñador, y él con su teatro, en la época de la dictadura, hacía una revolución a través del teatro y mostraba lo que acontecía en la ciudad a través del teatro. Y mi madre, Ananda Carrión, pintora, escritora, poeta, bailarina, biodanzante, música, tremenda inspiradora de vida. En el fondo vengo de esta familia de artistas que siempre me inculcó el arte y siempre de pequeña me dijo como tú vas a encontrar tu camino a través del arte. Y chica, tuve una infancia muy linda, con ellos en las compañías, trabajando con mi papá, trabajaba con Patricio Bunster, entonces de chiquitita empecé a estudiar en el Espiral con la danza, empecé a hacer patinaje artístico y cuando ellos se separan nos quedamos un poco como buscando el arte en lo que podíamos encontrar, con mi hermano mayor, Nicolás Ollarse, que es tremendo también artista, mi hermano director de arte, cineasta. En esa época teníamos 11 años y el Nicolás, como mi papá nos hacía clases de teatro desde pequeño, empezamos como en la vida de barrio a salir y el Nico buscábamos casas ocupas y él daba clases de teatro a la gente de los lugares y nosotros siendo muy chicos vivíamos esas situaciones. Pero a mí me gusta el hip hop, hasta el día de hoy me gusta, era rapera y mi hermano Nicolás era punky, entonces vivíamos como en la calle, como esta arte callejera.
Y había mucha vida de barrio, yo era rapera, hacía patinaje artístico, me juntaba con gente en las plazas, teníamos grupos, rayábamos nuestros nombres. Mi nombre es María Paz y mi papá me inventó como un diminutivo que era Mapi, de María Pasita, Mariposita, Mapicita, Mapi. Pero la gente me conoce como Mapi porque iba a mi casa parto capoeira muy chica, entonces iba a mi casa y me escuchaban que mi papá me decía Mapi, como para huevearme me decían Mapi, como el nombre de regalona. Pero claro, después empiezo a crecer y la gente me dice Paz, como ya es mi nombre real. Bueno, y ahí empiezo en esta búsqueda con mi hermano Nicolás, con el arte, con el teatro, con el hip hop, con los grupos de raperos que habían en esa época. Y con estos amigos nos vamos una vez a Papudo, que es una playa donde vivo actualmente, que eso es lo más mágico, y así conozco la capoeira. Porque estaba viendo una puesta de sol con un amigo que es Jaime Rodríguez, que es el Lulo, los dos raperos, filosofando de la vida, viendo la puesta de sol, y de pronto vemos un niño en la puesta de sol haciendo saltos, vestido de blanco. Y nosotros, ¿qué es eso? Y nos quedamos ahí como mirándolo, y en la noche fuimos a una disco que era como la disco Peque, porque éramos muy chiquititos, y ponen esa canción Ven Magdalena Ollão, y ahí sale un foco y él sale haciendo capoeira. Y nosotros viéndolo desde una tarima, así, ¿qué es esto maravilloso? Y él nos mira, nosotros andamos con la hermana mayor de mi amigo, él se enamora de la hermana mayor de mi amigo y él nos dice, los voy a llevar a la capoeira. Y ahí entramos a la capoeira el año 98, a finales del año 98, a Macul, porque él daba clases ahí. Y había sido recién el bautizo de capoeira del año 98. Estaban todos con sus cuerdas y nos mostraban las cuerdas, como en ese minuto en Macul daba clases Marcos Donaire, pero nosotros, como éramos los chicos, nos dejaban como en un pequeño, era una salita y nos dejaban en un pequeño escenario, y ahí nos daba clases Jorge González, que en el fondo es mi padrino y nos mete a la capoeira. Y ahí me quedo todo ese verano entrenando capoeira en el año ya 99, verano del 99, y entro a primero medio al colegio. Estaba en un colegio que se llama Las Raíces Altazor, muy lindo. Y entro al colegio, y en el colegio, como clases extraprogramáticas, el Zapata daba clases de capoeira. Entonces, aparte de entrenar martes y jueves en Macul con el Jorge y con el Marco, empecé a entrenar en la Florida en el colegio, o sea, en el colegio y en la Florida lunes y miércoles. Y ahí nos llevaban los viernes a todos a Balmaceda 1215. Entonces tenía 13 años en primero medio y empecé a entrenar el lunes, toda la semana. Lunes la Florida, martes Macul, miércoles la Florida, viernes Balmaceda, el sábado en la mañana la Florida, en la tarde Macul y el domingo Parque Forestal. Y el viernes en la noche, como íbamos a Balmaceda, nos quedábamos a dormir en la casa de alguien, y después el sábado en la noche también. Entonces era comer capoeira. Estuve todo ese año 2019 entrenando capoeira, y a fin de año me dicen, te vas a bautizar dentro de la capoeira. Y mi mamá de pequeña no me bautizó en la iglesia católica porque no creía en la iglesia católica por todos los malos obrares que habían ahí. Sí creo en todas las espiritualidades que hay, pero mi mamá dice, tú vas a encontrar tu camino espiritual, tú vas a encontrar tu arte, tú vas a encontrar algo que te motive desde el corazón a tu propósito de vida, en la vida. Entonces cuando me dicen te vas a bautizar, para mí era como un bautizo, como conectada como con lo espiritual. Mucho más profundo. Mucho más profundo. Entonces fue como a mis 13 años me bautizo en la capoeira el año 99, y ahí yo les digo a mis papás, esto es mi vida. Este es mi propósito de vida, aquí me voy a quedar toda la vida. Yo voy a ser capoeirista y hasta que me muera, hasta que sea viejita. Entonces yo les dije, yo salgo de cuarto medio, no voy a entrar al tiro a la universidad, me voy a ir a vivir a Brasil, a la academia de mi maestro, que allá conocí a Mestre Railson, y me voy a entrenar capoeira a su academia. Mis papás me dijeron, dale, pero no te vamos a dar plata, así que tú, si quieres, trabaja.
Y yo, dale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Digo, yo tengo que encontrar algo que complemente mi capoeira. Como yo estudiaba danza en el Espiral con Patricio Bunsen, en su maestro maravilloso, ahí estaba la Verónica Varas, que es una bailarina de danza afro. Entonces dije, la danza afro se complementa con la capoeira. Entonces empecé a buscar afro. Cerca de mi casa había un centro cultural que se llama La Barraca, que es un centro cultural que se hace en la época de la dictadura, también para poder mostrar el arte que nos estaba siendo silenciado, para mostrar cultura. Y ahí en La Barraca daba clases la Marcela Río Seco, otra maestra maravillosa de la danza, y empecé a hacer danza africana con ella. Entonces, mientras yo entrenaba en todos los días capoeira, los viernes empecé a entrenar afro con ella. Ya en ese minuto tenía 15 años, empiezo a hacer afro, y en ese minuto tenía un pololo, y él tocaba timba. Entonces yo le digo, vas a tener que cambiar la timba por un yembe para que empecemos a bailar afro. Y a fin de año, ahí estaba la Marcela Río Seco con el Alexis Ruiz, que es un músico muy lindo. Me dicen, Pasita, yo me voy a tener que ir a México a estudiar un doctorado en psicología. Necesito que tú te quedes a cargo de mis clases. Yo tenía 15 años y entonces ahí con mi pololo de esa época empezamos a armar un movimiento con el afro en La Barraca. Un movimiento que fue muy bonito porque no había mucha cultura africana. Entonces empezamos a trabajar con la capoeira, con el afro, y como yo venía de esta escuela de que en el fondo tengo que tener a mi maestro y alguien a quien seguir, empezamos a decir, no hay africanos en Santiago a quienes uno pueda seguir, así que empezamos a viajar a Buenos Aires, y ahí empecé a trabajar con Che Huelle, que trabajaba en un espectáculo que se llama La Bomba de Tiempo, que es percusión con señas. Maravilloso. Che lamentablemente falleció hace un par de años, y ahí conozco a Mafila Kouyatea y a Moussa Sila, que son africanos de Guinea, y empiezo a hacer afro de Guinea, que es un afro bien acrobático. A mí, como me gustaba la capoeira, después me meto a estudiar al Estado italiano gimnasia artística. Entonces empiezo a trabajar la gimnasia, la danza, la capoeira, el afro, y empiezo a viajar a Buenos Aires a tomar clases con Mafila Kouyaté y a Moussa Sila, y empiezo a armar producciones para yo traerlos a Chile. Entonces empiezo a trabajar con el afro, y en eso me encuentro con un grupo de amigos que también maravillosos. Ellos empezaron a armar un grupo de música africana que se llamaba Ori Chango, y como yo hacía capoeira, conozco al Chay Batabar y al Camilo, que armaron una canción que se llamaba Lele Maculele. Entonces ellos me llaman para que yo sea bailarina y baile este tema, y iba con toda la gente en la capoeira, el Cacao. Entonces ahí en el fondo empiezo a ser bailarina de Ori Chango. Después vieron que cantaba bonito, entonces me invitaron a ser vocalista de Ori Chango, y empiezo a cantar con Ori Chango. De ahí nos toma un sello discográfico y empezamos a grabar un disco, y ahí me empiezo a mover con el mundo, con la gente que hacía música en Santiago en esa época. Con el Pedro Fonsea, estaba la Moyeney Valdés, Moyeney, que ya tenía las Mama Soul, no sé si el apellido es Valdés. Me empiezo a trabajar con el afro, con la capoeira, con las producciones, grabo un disco. Entonces salgo de cuarto medio, y con todo este mundo maravilloso del afro, de la capoeira, de la música, me voy a vivir a Brasil. Me voy por tierra, me voy a Argentina, Uruguay, Florianópolis, voy a Belo Horizonte. En Belo Horizonte me quedo ahí en la Academia Mestre Amado Branca, en la Academia Mestre Antonio Díaz, y después me voy a Salvador de Bahía. En Salvador de Bahía, cuando llego al fuerte de la capoeira. Yo era chica, no sé, 17, 18 años tengo que haber tenido. Y era, en esa época todavía no estaba como es hoy día, que estaba todo bonito. Eso era así, pastizales, había una fosa, un palo para que uno no se cayera. Y al fondo habían dos academias. Abajo estaba la Academia Joao Piqueno y arriba está la Academia Mestre Moraes. Yo tenía cassette en esa época de Mestre Moraes, y su voz me hacía así llorar. Y llego y entro a la Academia de Mestre Joao Piqueno, y Mestre Joao Piqueno era así, pura ternura. Mestre Joao Piqueno así, pura luz. Y él sentado en una sillita, que tenía una sillita, y se hacían rodas, y él cantaba desde esa silla. Y ahí me quedé entrenando con él.
y arriba de la Academia de Yo Piqueno estaba la Academia de Mestre Moraes, que era una escalerita y todo con paja y blanco con negro. Muy angoleros, muy conectados con su espiritualidad, muy conectados con los orichas, con todo lo que en el fondo trae las diásporas africanas y todo lo que nos traen nuestros africanos como herencia y como cultura y como fortaleza y resiliencia. Era muy mágico. Empecé a vivir la capoeira desde lugares muy mágicos, al vivir en Salvador de Bahía. Y ahí ya después me voy a vivir a Rayal de Ayuda, la Academia de mi mestre, y ahí me quedo hasta el año 2003, que es el primer evento mundial de capoeira azul de Bahía. Y me quedo ahí trabajando con la música, yo cantaba en distintos lugares, y me quedo trabajando con la música, con la capoeira, con la danza afro. Y mi maestro me quedo viviendo y entrenando ahí como con la academia, con la escuela. Después vuelvo a Chile, estudio danza después de nuevo en la universidad. Yo había estudiado en el Espiral de chiquitita, hice introducción a la danza. Después entro a hacer, como yo ya hacía música, entré a las Américas, a la Universidad de las Américas, porque había una mezcla de música con danza. Entonces la carrera se llamaba Licenciatura en Danza con mención en Composición Coreográfica. Y como instrumento tenía piano, tenía lectoescritura como para escribir y para analizar, tenía profesores de la Chile, entonces era una carrera bastante buena. Me metí ahí, en cuarto año del último año me lesioné y cuando me lesiono me piden que no pueda seguir bailando, que no podía seguir entrenando y ahí fue súper triste como estos médicos que te dicen Paré un tiempo, tuve que congelar la carrera y ahí junto un poco de plata y digo, bueno, no me quiero ir a África porque no soy muy pro de las vacunas, entonces había que vacunarse mucho para ir a África, a estudiar a África, entonces me voy a París a estudiar en la escuela Georges Monboyer, que es una escuela de bailarines de la danza afro. Entonces me voy a la escuela de Georges Monboyer a estudiar afro de Guinea y ahí estoy un tiempo en París. Vuelvo a Chile y como no había terminado la licenciatura, veo que puedo postular con los papeles que tenía como incompleto a la UFBA, que es la Universidad Federal de Salvador de Bahía. Y llego a la UFBA, postulo mis papeles, eso fue muy bonito porque antes de irme vivía en un departamento con la contramaestra Elena, arrendábamos un departamento juntas. Y voy a audicionar. Las audiciones de danza son así, te ponen un numerito y tú tienes que hacer exámenes de ballet, de danza contemporánea, de danza afro, de frevo. Y la Ale me dice, si tú llegas a quedar en la escuela, yo me voy a estar contigo un par de meses. Y es emocionante porque uno no sabe si va a quedar o no, pasáis estas audiciones y finalmente uno se va a ver, como que pasan 3 días de audición, uno se va a ver en una lista y yo estaba en la lista y ya me quedo estudiando 2 años y medio en Salvador de Bahía danza y ahí la Ale se queda unos meses conmigo allá en Brasil. Así que ahí estudié, me quedé como 4 años fuera, como el ratito que estuve en Francia y después el rato que estuve estudiando danza en Brasil. Era muy lindo porque estudiaba en la UFBA, que queda en Ondina, que en Aida Salvador de Bahía hay como es una callecita que tiene unas monas guatonas bailando preciosas. Y justo en mi universidad, en la misma sede, estudiaba Mestre Moraes, estudiaba como sociología, algo así. Entonces Mestre Moraes en el fondo... en los recreos o en los ratitos en las ventanas que tenía, él estaba sentadito comiendo algo y yo me sentaba al ladito de él a hablar. Estuve entrenando 7 meses ahí, ese rato que estuve viviendo en Salvador de Bahía, estuve entrenando con Mestre Moraes. Bueno, ahí conocí muchos mestres, ese tiempo que estuve ahí hice mi tesis, mezclando la capoeira con la capoeira angola con el contacto e improvisación, que es una técnica de danza contemporánea. Que en el fondo encontraba como puntos de encuentro, puntos de analogías corporales para describirlo al papel. Entonces hago mi tesis mezclando un poco eso. Me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo en qué año vamos en tu historia ahora?
En ese rato tiene que haber, al 2010, 2010 tiene que haber sido. Ha sido muy intensa mi vida. Ha sido muy intensa y yo creo que lo más lindo es como la disciplina, como creo que eso ha sido más lindo, como decir como soy bailarina y tengo que cuidar no tan solo mi salud física, sino que también mental y espiritual. No tomo, no fumo, me duermo temprano, como trato de que mis pensamientos sean lo más positivos posible, como creo que eso es... Mira, antes de que sigamos con tu historia, creo que es un momento bueno para, en base a tu experiencia, a todo lo que tú has podido vivir y conocer, un consejo para la gente que está empezando, la gente que está recién conociendo la capoeira, desde lo que a ti te ha servido, ¿qué sería? ¿Qué podría aportarle? ¿Como desde la danza y la capoeira? Sí, desde tu visión, como que para que, no sé, para que conozcan más, o no sé, ¿qué querías tú, si ves que alguien está empezando y tiene intereses, como para alentarlo a que siga? ¿Cuáles serían las cosas importantes, las claves, las cosas que quizás tú le dirías para que esa persona entre al camino de la capoeira, de la danza, de este tipo de cosas? Yo creo que primero es que no se tomen nada personal. Creo que las personas en general les gusta mucho hablar de los demás, como tanto del cuerpo, tanto de las experiencias que se han tenido, los caminos que se han recorrido, y a veces por una mala consejo las personas se van restando de hacer lo que quieren hacer y se van poniendo trabas y se van poniendo obstáculos. Y creo que la capoeira es lo más potente, que por lo menos nace como una llamita en mí que me fue abriendo puertas y mostrando que en el fondo todo se fue ordenando gracias a que la capoeira me fue dando respuestas a preguntas que yo tenía en mi corazón. Entonces esas preguntas se respondieron solo con la disciplina, como no parar pese de que a veces uno tiene una lesión o a veces alguien te dice algo, sino que seguir el camino del corazón. Como creo que la capoeira, lo dije antes, como para mí la capoeira es familia, es como el encuentro con los demás, como encuentro súper entretenido de poder levantar memorias a través de cámaras y que en el fondo nos conozcamos a través de esto, pero para mí esto es importante, la piel, el contacto físico, el cuidarnos el cuerpo, el cuidarnos no tan solo a mí misma, sino que a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a nuestros compañeros, como somos todos distintos. Tenemos cuerpos distintos, tenemos biografías distintas, Para mí somos seres espirituales transitando un camino terrenal. Y cuidar nuestro cuerpo tiene que ver con cuidarnos, cómo nos alimentamos, qué comemos, qué vemos, con quiénes nos relacionamos, cómo podemos en el fondo tener un pensamiento positivo, cómo a pesar de que a veces hay gente que obra mal, nosotros seguir obrando bien, como sabemos que hay cosas que no se hacen y tratar de ser lo más correcto, como creo que ¿qué es lo que le puedo decir a quienes están comenzando? Sigan su corazón y sean disciplinados. Y busquen siempre la fuente. Creo que la capoeira viene de Brasil, más atrás viene de África. Hay seres espirituales que lucharon por una resiliencia, por mucho dolor que hubo ahí y que hoy día, gracias a ese legado, nosotros podemos vibrar en esto que es maravilloso y que es la magia, que cuando yo te contaba anteriormente, me han pasado cosas difíciles en la vida y que me ha tenido como en ese lugar de felicidad, de plenitud, es la capoeira, de repente estar con mucha pena y ir a una roda de capoeira y llenarte de energía y es como mi reseteo, es como que vuelvo a empezar.
Y a veces, por ejemplo, hay personas con las que no me puedo llevar bien o no las conozco mucho, no las considero mis amigas, no sé quiénes son, pero uno entra en la capoeira y finalmente igual se encuentra con esas personas, conversa con esas personas y por algo nos encontramos, como por algo la vida, para mí la vida es muy mágica, como va cobrando sentido a medida que vamos caminando, pero creo que siempre respetando a los que están antes que nosotros, respetando a nuestros maestros, respetando a quienes nos enseñaron la capoeira, respetando. Hay cosas que no se pueden hacer y mejor que no se hagan. Y si uno lo va a hacer, preguntar si esto se puede hacer o no. Creo que eso, respetando mucho y respetándonos. Ya, entonces, sigamos avanzando. Quedamos como en el 2010, ¿no? Quedamos en el 2010, vuelvo a Chile, yo entrenaba, cuando empiezo capoeira en Macul, empiezo a entrenar en capoeira en Macul y ahí en esa época llega Mestre Sequinha, el año 2018, y Mestre Seca muestra un plus de la capoeira. Yo conocía la capoeira en el fondo como en Macul, que me daba clase el Jorge, me daba clase Marco, después el Zapata, y cuando conozco al Seca, el Seca era alucinante, él llegó amarillo y era una graduación que hoy día hay muchos amarillos y yo digo, Seca su capoeira era a otro nivel. Y ahí me voy a Balmaceda a entrenar con él y eso también fue súper bonito porque Macul se disuelve y nadie nos dice qué pasa. Entonces nosotros quedamos medios como sin lugar para poder entrenar y nos vamos un grupo a entrenar a Macul. Yo vivía en una parcela en Santa Sofía de Locaña y para llegar a Balmaceda 1215 recorría mucho y era chica igual. Estaba en el colegio todavía en esa época y como ya cantaba en distintos lugares, para yo en el fondo irme a la clase me acuerdo que costaba 2.500 pesos. Yo para llegar a la clase me iba cantando arriba de las micros. Con un pandero, no sé, me iba cantando y con esa plata que yo llegaba hasta Balmaceda, que era un trayecto largo, le llevaba una bolsita al Seca y le pagaba mi clase y entrenaba feliz. Y el Seca, no sé, pasan, no sé, un mes de clase y él me dice, ¿por qué me traes una bolsa con monedas? Entonces le digo, es que yo canto, él me empezó a ir a escuchar cantar en Orichango, hago música, entonces en el fondo, más que hacerlo para cualquier cosa, lo hago porque en el fondo es el trayecto y para aprovechar el camino, y así puedo pagar la clase y en el fondo como pensando en la economía, que la plata es una ilusión y la plata viene y va, te pago en la clase cantando en las micros. Y me dices que no, yo te beco, no cantes más. Como ven a mis clases y no importa que no me las pagues. Entonces lo encontré tan lindo el Seca, así como... Entonces ahí empiezo a ser alumna del Seca, empecé a entrenar con Mestre Seca y ese grupo y esa generación de estudiantes del Seca era muy potente. Ahí estaba la Lili, que es mi compañera con la que me formo, que somos profesoras formadas, fuimos a hacer la formatura juntas. Y tantas personas maravillosas que acompañan este camino. Bueno, ahí cuando me voy a vivir a Brasil, no entreno con él ese rato, pero vuelvo a Chile después de estar 4 años fuera y llego a Chile y quedo embarazada. Llevaba 3 meses en Santiago y conozco al papá de mi hija y quedo embarazada. Yo había estado con una relación muy larga queriendo tener hijos. Y pensé que no podía ser mamá porque había perdido una guagüita, entonces, claro, mi training bailaba en muchas compañías de afro en ese minuto, entrenaba mucha capoeira, entonces quedé embarazada y con 5 meses de embarazo perdí esa guagüita. Fue también un momento súper difícil, la capoeira me abraza, me cuida y sigo adelante entrenando, entonces yo pensé que no podía ser mamá. Vuelvo a Chile, ya tenía 29 años, y quedo embarazada. Y digo, el papá de mi hija es muy distinto a mí. Yo soy una persona súper disciplinada, no tomo, no fumo, mi vida es de día.
en la noche me duermo temprano, y él es todo lo contrario. Entonces dije, esto no va a funcionar, tenemos ideales distintos, visiones distintas, somos muy distintos, y me separé con 4 meses de embarazo. Nunca me imaginé ser mamá sin mi compañero, porque siempre he estado, mi familia es una familia muy bonita, entonces nunca me imaginé ser mamá soltera, mamá sola, mamá sin pareja. Y ahí digo, pucha, estaba tan feliz de ser mamá. Yo lo único que quería era ser mamá. Como siento que de chica yo me puse propósitos, como salgo del colegio me voy a vivir a Brasil, después estudio danza en la universidad, después me tengo que ir a Francia a estudiar a la escuela de Georges Monbiot, después como me fui dando propósitos en relación a la educación. Pero creo que mi mayor sueño era ser mamá. Entonces cuando quedo embarazada, yo digo, no importa el papá, ya, me dejó este regalo, como que ya no lo podía, estaba tan feliz de ser mamá. Cuando se empieza a mover dentro de la guatita, como creo que una de las experiencias como mujer, que tengo la suerte en esta vida de ser mujer, como fue muy lindo, fue muy, muy lindo. Y yo decía, nada va a empapar este momento. Como tenía pena por separarme del papá de mi hija, pero dije, nada va a hacer que este momento se ensucie. Esto es tan maravilloso, mi maternidad es tan mágica que va a ser pura bendición. Y ahí yo justo venía llegando, entonces me llaman una productora, me llama Chaiba Tabar, que es un percusionista de la música africana, para que arme una coreografía de danza afro para las noches africanas del Windsor. Entonces él me dijo, Pasita, como yo había partido en Orichango haciendo maculelé, me dice, quiero que armes un show de maculelé solo de hombres, donde tú cantes y sean solo hombres haciendo capoeira, o sea, maculelé. Entonces necesito que armes un elenco para las noches africanas. Y estuvimos 3 meses y a ella al contramestre Moika, al mestre Jimmy, al profesor Nico Cuachi, no sé en qué grupo está el Nico. Bueno, éramos como 8, 9, 10 hombres y yo con mi guata, con la percusión, y súper lindo porque en el fondo, claro, no estaba mi compañero, pero me llegaron estos 7, 8, 10 maridos y me cuidaban montones. Entonces estuvimos trabajando en esta producción de poder armar como este show de capoeira, de maculelé. Y era muy gracioso porque los primeros días se pintaban así montones y ya el último día era como una línea. Y en el Windsor pusieron muchos escenarios pequeños, entonces cada uno era como, la temática era que nosotros hacíamos que lloviera en África. Entonces pusieron en un escenario grande, todos estos como bailarines en escenarios pequeños se juntaban en un escenario grande y ponieron como unas cosas de regadores, y entonces ya cuando nosotros bailábamos, llovía. Entonces era como el recorrido que la gente entrara al Windsor y tuviera como estas experiencias africanas, y ahí salía los chiquillos haciendo maculelé y yo cantando embarazada con una saya. Súper lindo, entonces eso pasó como hermoso. Bueno, de ahí empiezo con el afro, con esto que nace la Maite, y cuando nace mi hija, bueno, me mantengo entrenando hasta el último día. Ahí la contramaestra Alena me organizan un baby shower de capoeira, donde fue súper bonito. Una maestra de danza, la Claudia Mussenmayer, yo había puesto en mi Facebook como tengo antojo de muqueca porque yo venía llegando de Brasil y quedé embarazada, entonces, y ella hizo una muqueca para toda la gente que llegara a este baby shower que me hicieron. Una muqueca es una comida típica bahiana, tienen que ir a Bahía. Y los invito a ir a Bahía. Es una preparación, en Bahía hacen muchas preparaciones con dendé, que es una semillita como naranja así muy rica, y hacen acarayé. Y la muqueca es una preparación de muchas verduritas fritas en aceite de dendé, y después la cocción es con leche de coco. Entonces eso lo hacen, por ejemplo, puede ser pollo, puede ser pescados o puede ser camarones. A mí me encanta de camarón. Entonces
a mí me daba antojo de muqueca. Entonces la Claudia Musselmayer para mi baby shower hizo una muqueca grande, llegó con una ¿cómo se llama? Estos discos, con muqueca y una olla de arroz. Y todos los que en el fondo, yo hice un solo en danza, una maestra de danza, la Natalia Sabat, tremenda maestra, me fue ayudando como a armar un solo en danza. Entonces hicimos como una tarde artística cultural donde yo bailé embarazada. Y ahí estuvieron todos mis amigos de capoeira con los que crecí, porque en el fondo, claro, cuando parto en la capoeira, lunes, martes, miércoles, jueves, éramos un grupo de amigos que andábamos todos juntos. Y en esa generación está el Casquito, el Gorro que está regresando, el Fabián, el Lulo, el David, y éramos un grupo de amigos que andábamos entrenando todo el día para todos lados. Y ese día estuvieron ahí conmigo la Dani de capoeira, el Jimmy, el Beto Matamala con la Amanda. Entonces ahí, bueno, me hacen este baby shower maravilloso, nace la Maite, y cuando nace mi hija con 3 meses de embarazo, yo vuelvo 3 meses de Maite recién nacida, yo vuelvo a entrenar, y Sequinha, Mestre Seca, ya estaba con el plan de irse a vivir a Brasil. Entonces yo empiezo a entrenar con el Seca y mi hija bebecita se dormía a las 9 de la noche y las clases del Seca eran a las 8:30. Entonces la Maite, yo llegaba a la clase a las 8:30, a las 9 empezaba a llorar porque quería dormir, y yo tratando de entrenar. Era difícil, entonces me mantuve un buen tiempo hasta que en un momento le dije: Seca, ya necesito, si puedes dar clases más temprano, porque no es un horario para yo venir con la Maite, muy bebé. Y ahí el Seca me cuenta que ya se está con el plan de irse a Brasil. Me dice: encuentra un lugar donde puedas entrenar, porque en el fondo necesito igual estar con alguien, no puedo entrenar sola, pero que sea más temprano. Pero lo único que te quiero pedir, me dijo, es que no dejes de ser del grupo Capoeira Azul da Bahía. Entonces ahí yo ya era muy amiga de la contramaestra Lena, porque estudiamos en la misma escuela de danza. Ella tiene un camino recorrido mucho más que yo, es mi maestra, y ahí converso con ella, y la Ale también había sido mamá. Entonces entendía en el proceso en el que yo estaba. El ser mamá, para nosotros que trabajamos el cuerpo, nosotras, el centro se va. O sea, un macaco, flip-flap, como que el centro es difícil, las invertía. Lo que queda también de los dolores después, cuando a mí tuve un parto normal, pero finalmente igual me pusieron la epidural, entonces un buen tiempo me seguía doliendo la espalda. Entonces todos los cambios físicos eran difíciles, y la guagüita, o sea, dar pecho. Entonces ahí yo creo que la Maite tenía 1 año de bebé, y hablo con la Ale, me voy a entrenar al espacio Arte Nimiku, que era un espacio que tenía la contramaestra Lena con capoeira. Y ahí, cuando me voy a entrenar con ella tenía en ese minuto a su primer hijo, y empezaron a llegar varias mamás también con hijos. Entonces ahí pasa que yo trabajo en pedagogía Waldorf, soy profesora y trabajo en un jardín infantil. Entonces mi compañera con la que trabajaba le pido que me vaya a cuidar a todos los niños para que nosotras pudiésemos entrenar. Y gracias a la FA pudimos entrenar ese año. Y ahí entrenamos y fue un año maravilloso, porque en el fondo era nuestro espacio para poder entrenar y cuidar a los niños, porque las primeras clases nosotros así entrenándolo, dándolo todo, y las guaguitas caminando por entre medio, entonces era difícil. Peligroso. Peligroso, entonces ahí la FA como que hizo este apañe de cuidarnos a los hijos. Y estuve todo ese primer año o segundo año entrenando con ella, y ahí me llaman a mí de un colegio Waldorf en Brasil y me dicen: Paz, tú eres profesora de capoeira, hablas portugués, eres profesora Waldorf. Yo estudié en un colegio Waldorf en el Rudolf Steiner, entonces sabes de pedagogía Waldorf, puedes venir a trabajar a un colegio Waldorf que están armando unos chilenos en Morro, Sao Paulo. Y me voy.
a vivir 10 meses, de marzo a diciembre. Me voy a vivir a Morro. Entonces ahí también tuve esto que estuve 10 meses sin entrenar con la contramaestra Elena. Y después vuelvo a Chile después de esta temporada que hice en Brasil con mi hija bebé. Y postulo a distintos colegios Waldorf. Dije, no quiero volver a vivir en la ciudad. Después de vivir en el paraíso, quiero que mi hija crezca en el paraíso. Para mí es importante que ella crezca en un lugar que haya naturaleza. Porque siento y creo que los seres espirituales están en esos lugares y creo que es mi conexión con la espiritualidad, es la naturaleza. Entonces para mí es súper importante todos los días ir a meditar al mar, ver la puesta de sol todos los días, dar las gracias todos los días por la vida que tengo. Como te decía anteriormente, para mí la vida, somos seres espirituales, esto es solo un cuerpo físico, hoy día estamos acá, mañana no sabemos. Entonces desde ese lugar, para mí es importante crecer cerca de la naturaleza. Y postulo a 5 colegios Waldorf en Chile, digo, bueno, si quedo me devuelvo a Chile, si no me quedo en Brasil en el trabajo que tengo allá y postulo y quedo en 5 colegios, como que de repente me llaman de todos, ¿cómo quedaste? Y yo ya me tengo que devolver. Y ahí me pongo a trabajar donde vivo actualmente, en la comuna de Zapallar, donde ahí estoy dando clases de capoeira y trabajo con la pedagogía Waldorf, con la danza. Soy gestora cultural, trabajo haciendo producción de festivales, trabajo produciendo como gestora algunas cosas. Y ahí ya me pongo a entrenar con la contramaestra Elena. Viajo una vez al mes a entrenar con ella. La contramaestra Elena tiene un espacio maravilloso que se llama MOV Sud. Y ahí en el fondo entreno, me vengo un viernes, ahora que este fin de semana fue largo, me vengo jueves, viernes, sábado, domingo y entreno con ella. Tremenda maestra, ella me ordenó el cuerpo, como siento que el centro quedas como con el centro en cualquier lugar después de parir un bebé y ella me vuelve a encontrar la línea. Entonces fue desde ahí que soy alumna, estudiante de la contramaestra Elena. Sigamos avanzando, que ya queda poquito. A ver, ¿qué tema nos quedaría pendiente, importante? ¿Podríamos tocar un poco de música? ¿O quieres terminar cerrando con otra cosa acerca de la capoeira? Sí, puede ser música. ¿Sí? Mire, puede ser música y se me ocurre algo muy cortito que creo que también es importante, como yo digo, como la capoeira es de Brasil y tenemos que ir para allá, como que no nos olvidemos que somos extranjeros haciendo una cultura que es tan potente y hay tanto para aprender. Cuando yo me enamoro del afro y de la capoeira, digo, como misión también tengo que estar en la fuente estudiando con los maestros. Y creo que uno de mis viajes más potentes, más lindos, fue ir al Recóncavo Baiano, estar con Mestre Macaco de Santo Amaro y estudiar maculelé. Bueno, estar siempre yendo a la fuente ahí con mis maestros, Mestre Railson. Creo que eso es fundamental, como que eso quería así como último, así como dentro de la danza, la capoeira, como hay mucho para aprender y somos eternos aprendices, entonces como que nunca dejen de buscar en nuestra raíz, que ellos en el fondo son quienes nos guían el camino. Y desde la música, ¿qué hago? Le canto una canción. ¿Quieres cantar algo? ¿Ya? Sí. Ya, birimbao, pandero. Birimbao puede ser. Entonces yo creo que ser mujer dentro de la capoeira es estar, como si algo nos cuesta es seguir para adelante. Por eso yo quería haber hablado mencionado por lo menos a Emilia Viardi, que ella es la directora de la Escuela Viva Bahía. Y fue la primera, ella era la profesora que creó la Escuela Viva Bahía en Bahía, una de las escuelas que estudié allá, y ella fue quien llevaba a brasileros fuera de Brasil para que conocieran la capoeira, pero no podían llevar mujeres.
y habían tremendas mujeres en Bahía y tremendas capoeiristas y no podían salir del país solo por ser mujeres. Entonces cuando se dice como ¿por qué no había mujeres? No es porque no hubiera mujeres, es porque no había la posibilidad y la oportunidad de que ellas estuvieran ahí. Entonces ser mujer dentro de la capoeira para mí es súper misión, como que tenemos que estar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer lo mejor que podamos. Creo que entrenar con una contramaestra mujer es súper inspirador. Hay muchos referentes hombres y hay muchas referentes mujeres que no se hablan. Entonces creo que ser la voz de todas ellas hay que hacerlo. Entonces, una canción, cuéntame un poquito la historia de dónde nace esta... Esta canción, mira, una canción que me gusta, pensé, cuando tú me preguntas como, ¿qué es para ti la capoeira? Yo sé que para cada una de las personas cobra un sentido distinto. La capoeira para todos nosotros, nosotras, tiene un sentido significativo. Para mí la capoeira llega en un minuto en el cual yo me estaba haciendo muchas preguntas. Tenía 13 años, estaba entrando en la adolescencia, venía de este mundo del hip hop que en el fondo era bastante rudo y la capoeira me fue dando preguntas espirituales, las músicas de la capoeira, las reflexiones que me hacían hacer, la analogía que tiene la capoeira con la vida. O sea, cuando he tenido sufrimientos muy grandes de muertes de un familiar que amo, de una separación de un hombre que amo, de dolores, ¿qué me afirma la capoeira y esa resiliencia que existe dentro de la capoeira que existió también en nuestro país con la dictadura, con mis papás que vivieron situaciones difíciles y ellos a través del arte encuentran un sentido espiritual. El arte para mí es sanación, el arte es terapia, la capoeira finalmente es un reseteo mental, espiritual, físico, donde nos conectamos espiritualmente con otro ser y donde el lenguaje funciona a través de la música. O sea, si una batería está sonando alucinante, mi juego va a ser alucinante. Como si escucho a toda la gente cantando y dando ese axé, el juego va a salir maravilloso. Entonces, la comunidad que creamos nosotros como capoeiristas, la comunidad que creamos nosotros también, yo siento que es muy linda en Chile, como independiente del grupo que seamos de capoeira, nos queremos. Como independiente de que hay personas con las que no tengo ninguna afinidad y no soy sus amigas, igual las quiero, como igual hay un lazo, somos capoeira. Y esa bendición y ese propósito, ninguno de nosotros siendo capoeiristas somos millonarios porque hacemos capoeira, es un propósito, es una misión, es lo que nos hace vibrar el corazón en lo más profundo. Y desde ese lugar para mí la capoeira, si existe un Dios, si existe una diosa, ese Dios y esa diosa bailan. Mi conexión con la espiritualidad es esto, la conexión con la tierra, la conexión con el cielo, la conexión con la madre, lo femenino, lo masculino. Yo te contaba, mi compañero no está presente en la crianza de mi hija, pero ha sido muy bonito como mi hija se ha criado con todos los hombres de la capoeira y los hombres sin tener una relación conmigo como sentimental, son sus papás y a mi hija le dicen hija y mi hija a muchos les dice papá. Entonces hay una cosa arquetípica que en el fondo antiguamente las diásporas africanas cuando llegaban y llegaba un niño chiquitito que había perdido a su mamá y a su papá en los navíos negreros, llegaba una mujer y adoptaba a ese hijo y ese hijo era su hijo. Antiguamente las mujeres criaban en tribu y esa crianza era lo mágico. Yo no he tenido este compañero, pero he tenido a mis compañeros dentro de la capoeira que yo me ven sedienta por ir a jugar una roda capoeira y estoy dando pecho con un bebé y siempre hubo un hombre o siempre hubo una mujer, compañera, compañero que me decían yo te la cuido para que tú vayas a jugar, yo te la cuido para que tú puedas cantar. Y creo que esa comunidad
crecemos en comunidad, nos cuidamos en comunidad, y eso en la capoeira en Chile creo que es muy bonita, y eso es lo positivo que tenemos, como nos queremos, nos cuidamos y estamos acá haciendo un trabajo con el mayor amor, la mayor responsabilidad y conexión. Así que un poco de ahí elegí esta canción. Minha fé em Deus é grande, minha fé em Deus é grande como o universo. Na roda de capoeira, proteção ao Deus seu peso. No toque do berimbau, o meu nome eu vou falar. O me chamou o passado, do futuro bem presente. Viva Deus nas alturas, que deu capoeira pra gente, camará. E viva meu Deus, viva meu Deus, camará. Yo me emocioné pensando, es como hablar de la capoeira, hablar de la vida, como partí tan chica. Partí a los 13 años y tengo 40 y espero verme después en esta pantallita cuando tenga 80 y esté ahí así tomándome un tecito y recordando cuando era chica. Muchas gracias por la invitación.